Después de los eventos de Thor, Loki queda flotando en el espacio hasta encontrar una criatura llamada El Otro y a un hombre llamado Thanos, con quienes hace un pacto. Loki recibirá un cetro que controla mentes y el ejército Chitauri para conquistar la Tierra. A cambio, debe entregarle a Thanos el Tesseracto, o sea, la gema del espacio. De esta forma, Loki finalmente podrá gobernar la Tierra como su reino. Así que Loki, cargado de rencor, acepta. Aquí es donde los sucesos de los Vengadores tienen lugar, pero los recapitularé de una forma breve porque ya lo hice de manera extendida en mi análisis sobre Tony Stark. Si te interesa ver el video, te lo dejo en la descripción. En Los Vengadores, Loki ataca la Tierra y le recuerda a Thor que Odín no es su padre, solo el suyo. Sus emociones, intensificadas por el cetro que Thanos le dio, lo llevan a someter a los humanos. Aunque causa gran destrucción, los Vengadores lo detienen, aseguran el Tesseracto y Thor lo lleva a Asgard para ser juzgado. Ahí Odín lo reprende y le dice que todo fue porque el niñito deseaba un trono. Loki responde que es su derecho de nacimiento, pero Odín le recuerda que su único derecho era morir congelado y que vive solo porque su madre abogó por él. Le advierte que no volverá a verla, pues pasará el resto de su vida en el calabozo. Mientras tanto, Thor dedica su tiempo a restaurar la paz en los 9 reinos, misión que cumple con éxito. Mientras tanto, Jane, quien tuvo un breve pero intenso romance con Thor, investiga un edificio donde ocurren fenómenos extraños, como camiones flotando y un portal en bucle. Al explorarlo, es absorbida hacia un mundo paralelo donde se oculta el éter, una energía antigua sellada por los asgardianos. Sin querer, lo libera y el éter entra en su cuerpo. Esto provoca que Malekith y su ejército de elfos oscuros despierten con el objetivo de arrebatárselo y sumir el universo en la oscuridad, como en la era en que su raza dominaba. Cuando Jane despierta del trance del éter, han pasado 5 horas y Thor ha regresado a la Tierra para verla. El reencuentro se interrumpe cuando al tocarla un policía, una explosión involuntaria la protege. Thor reconoce el peligro y la lleva a Asgard. Ahí descubren que el éter fluye por su cuerpo, que se defiende por sí mismo y que la energía es tan grande que con el tiempo podría acabar con ella. Por otro lado, los elfos oscuros dan el primer paso para la misión de recuperarlo, y para esto infiltran a uno de los suyos entre los prisioneros de guerra que recién llegan a Asgard. Estos son enviados a los calabozos, donde también yace Loki. Ahí vemos que conversa con su madre, quien tuvo el lindo gesto de darle un par de libros para que mantenga la mente ocupada, y ha hecho lo que puede para que pase una estancia cómoda en su encierro. Pero Loki no lo ve, está cegado por el resentimiento. Reprocha que ni a Odín ni a Thor les interesa su bienestar. Su madre le recuerda que lo que lo puso en el encierro fueron sus acciones, pero Loki se justifica diciendo que solo intentó hacer realidad el engaño en el que vivió toda su vida, que vino al mundo para ser rey y que las vidas que sacrificó son pocas en comparación con las que su padre ha quitado. Su madre le recuerda que un rey digno admite sus errores y que su padre, pero Loki grita furioso que Odín no es su padre y que ella tampoco es su madre. ¿Pero por qué? Porque Loki se ha encargado de repetir una y otra vez a cualquier persona que se lo recuerda que Thor no es su hermano, que Odín no es su padre y ahora que Frigga, seguramente la persona que más ama, tampoco es su madre. Bueno, podríamos pensar que es por el resentimiento que se creó en él al descubrir que era adoptado y que realmente nunca tuvo oportunidad de ganarse el trono, todo lo que ya vimos en el comentario del video de Thor. Pero hay algo más ahí y puede ser el mismo motivo por el cual Loki se ha vuelto una persona tan irónica. No se los mencioné antes, pero en Avengers, cuando Loki vuelve a ver a Thor, le dice con ironía: yo también me alegro de verte. Y cuando vuelve a ver a su madre encadenado y a punto de ser encarcelado por sus crímenes, le dice: ¿estás orgullosa de mí? Con una sonrisa igual de sarcástica que sus palabras. Podemos ver estas actitudes sarcásticas e irónicas como una especie de defensa con la que Loki evade situaciones dolorosas. Me explico. Él sabe que su hermano no está feliz por verlo después de todo lo que hizo, y sabe que su madre está decepcionada de él por los crímenes que ha cometido y por la persona en la que se ha transformado. Así que se adelanta a algún comentario negativo o muestra de decepción para no salir herido, para decírselos él mismo y hacer como no le importa, para no tener que escucharlo las personas que quiere. Y por esto mismo sigue sin nombrar a Thor su hermano, a Odín su padre y ahora a Frigga como su madre. En el fondo sabe que sí lo son y que sí le dieron una vida muy distinta a la que hubiera tenido si no lo hubieran adoptado. En el fondo sí los quiere, en especial a Frigga. Una clara muestra de ello fue que después de decirle que no era su madre, vimos que Loki inmediatamente se sintió mal por ello. Pero este hombre prefiere no llamarlos así por la misma razón de su ironía. Reconocerlos como padre y madre implicaría enfrentar el dolor de haberlos decepcionado. Pero al devaluar el vínculo se protege, porque si nunca fueron sus padres, entonces no hay a quien fallarle. Si no son sus padres, su juicio no le duele. Al negar el peso del lazo, logra que la herida duela menos.
Esta es una de las muchas defensas que veremos que Loki usa para evadir el dolor, pero el resto las mencionaré más adelante. Al mismo tiempo, Thor le explica a Jane el fenómeno de la convergencia, un evento cósmico que ocurre cada 5000 años cuando los 9 reinos del árbol de los mundos se alinean perfectamente. Durante esta alineación, las fronteras entre los reinos se debilitan, lo que provoca anomalías físicas como portales que conectan directamente un reino con otro, como el que Jane atravesó que la condujo hasta el éter. Después de esta breve explicación, ambos se dan un beso. Esta vez sin interrupciones. Mientras esto sucedía, el elfo infiltrado logra transformarse en una bestia y rompe la jaula que lo contenía. Derrota a los guardias y libera a otros presos para hacer un motín, pero a Loki lo deja encerrado. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse, Loki le da indicaciones de qué dirección tomar en el castigo. Una decisión que le saldrá muy cara. Mientras los elfos oscuros invaden Asgard, Malekith logra llegar hasta la reina y Jane buscando el éter en el cuerpo de esta última. La reina protege a Jane, pero cuando Malekith descubre que es una ilusión, el elfo infiltrado, guiado por Loki, la apuñala, arrebatándole la vida. Los elfos huyen, dejando a Odín devastado y a Thor destruido por la muerte de su madre. Cuando Loki recibe la noticia, aparenta indiferencia, pero una vez que se queda solo, hace un gesto que nos permite ver la ira y tristeza que esta noticia le ha causado. Odín quiere plantar una defensa, pero Thor sabe que Malekith es capaz de arrastrar el éter, por lo que es consciente de que si vuelve a atacar, Asgard derramará mucha sangre. Así que para evitar esto, Thor comienza a idear un plan a escondidas de su padre, aun cuando eso signifique traicionarlo. Reúne a sus amigos y les explica que lo mejor es sacar a Jane a otro mundo. Si fallan, el éter caerá en manos enemigas. Si no hacen nada, también. Pero si funciona, salvarán muchas vidas y Malekith no robará el éter. Pero para lograr esto, hay dos problemas. El primero es que para sacar a Jane a otro mundo deben de usar el Bifrost y este está sellado. Y el segundo es que, aunque hay formas secretas para salir de Asgard, solo Loki las conoce. Es por esto que Thor intenta convencerlo de cooperar, pero este comienza a alterarse e insultar, mostrando aparente indiferencia. No obstante, cuando Thor se da cuenta de que es una de sus ilusiones, Loki revela su verdadero estado. Un hombre agotado, con todos los objetos de su celda rotos y esparcidos, sentado en el suelo con la mirada perdida. Y lo más importante, su primera pregunta hacia Thor es si su madre sufrió cuando murió. Thor cambia de tema y le pide ayuda para salir de Asgard, ofreciéndole a cambio la oportunidad de vengarse de quien acabó con su madre. Después de eso, volverá a la celda. Además, le advierte que ya no confía en él y que si intenta traicionarlo, lo eliminará. Un trato que Loki acepta. Loki con su madre tenía un vínculo especial. En su infancia, ella fue quien le enseñó la magia y estuvo presente con él más que nadie. Y a pesar de crecer en una casa donde todo giraba en torno a ser o no ser el guerrero perfecto, ella le mostró que podía destacar de otra manera, que era a través de su inteligencia y habilidad para la hechicería. Y eso consolidó en Loki un gran amor por ella, y ese es uno de los principales motivos por los que esta pérdida es sumamente dolorosa para él. Solo se duela lo que se ama. El segundo motivo es que sabe que de forma indirecta causó la muerte de su madre. Su reacción ante Thor fue una vez más crear una máscara mediante sus ilusiones. Es un poder que me parece sumamente simbólico. Más allá de servirle para defenderse en combate, como vimos en Thor 1, le sirve para defenderse emocionalmente. El punto más alto de este simbolismo fue la escena que acabamos de ver. La ilusión de estar intacto en su celda con el cabello peinado, suelo limpio y postura fría se cayó, y cuando ya no pudo sostenerla, vimos una habitación hecha pedazos y a un hombre devastado. Ahora Loki ayudará a su hermano, pero hay un problema. No lo va a hacer porque haya habido un cambio real en él. Sigue resentido con su padre, con su hermano y ahora con Malekith por haberle arrebatado a su madre. Así que esta ayuda van a ser más de la venganza por Frigga que de un verdadero intento de reparar o redimirse. Sigue siendo un acto principalmente egoísta, pero como veremos más adelante, habrá conversaciones y actos que lo transformarán y lo llevarán hacia su redención, aunque quizás llegue demasiado tarde. Loki, Thor y Jane logran evadir a los guardias y llegar a una nave élfica. En el camino, los amigos de Thor advierten a Loki que lo eliminarán si traiciona, y Jane lo abofetea por lo de Nueva York. A bordo, Loki toma el timón para guiarlos fuera de Asgard y tras destruir algunos monumentos, aterrizan en el planeta de los elfos oscuros. Malekith lo siente y decide ir hasta donde Jane y compañía se encuentran. Durante el vuelo en el nuevo planeta, vemos que Jane comienza a sentirse mal y que Loki y Thor tienen una discusión, pues Loki culpa a Thor por no haber salvado a su madre. Furioso, Thor cuestiona dónde estaba él para ayudar, pero Loki estalla y le recuerda que su padre fue quien lo puso ahí, de manos atadas sin poder ayudar a su madre. Pero Loki calma las aguas lanzando un comentario irónico, a lo que Thor responde con una sonrisa y con un desearía poder confiar en ti. A lo que Loki responde, confía en mi ira. Thor y Loki llegan ante Malekith. Loki le pide a Thor que lo desencadene, pero cuando Thor lo hace, Loki apuñala a su hermano, revelando que sus lágrimas por su madre fueron falsas y que siempre quiso ver a Thor y a su padre rendidos. Le corta la mano, entrega a Jane y pide un lugar
Tierra para presenciar la caída de Asgard. Cuando Malekith extrae el éter, Thor da la señal. Todo era una trampa y la mano cortada era una ilusión creada por Loki. Luchan juntos, pero Malekith logra absorber el éter y escapar. Las cosas empeoran cuando Thor comienza a ser molido a golpes por un elfo oscuro hasta que Loki consigue salvar a su hermano. Sin embargo, el elfo logra atravesar a Loki con una espada. Antes de eliminar por completo al elfo, Loki le dice: "Nos vemos en el infierno", y después acaba con él. Roto por ver a su hermano agonizante, Thor lo regaña diciendo que es un tonto. Loki lo repite y después comienza a pedir disculpas. Thor lo calma asegurando que todo está bien y que su padre sabrá el bien que hizo, pero Loki responde que no lo hizo por él. Y después de esto, los ojos de Loki se cierran. Jane encuentra una anomalía que los lleva de regreso a la Tierra. Le revela a Eric que los 9 mundos pronto se alinearán y con el éter en su poder, Malekith podrá esparcirlo por todo el universo durante esa ventana. Eric localiza el punto de convergencia y todos parten para detenerlo justo cuando Malekith llega en su nave. Thor lo enfrenta en una batalla donde las anomalías los llevan por distintos planetas y tras un arduo combate logra vencerlo con ayuda de Jane, la ciencia y sus músculos. Al poco tiempo, Thor regresa a Asgard para hablar con su padre. Aunque el rey le ofrece el trono, Thor lo rechaza, pues en sus propias palabras prefiere ser un buen hombre que un gran rey. Agrega que Loki murió con honor y ahora tratará de vivir igual. Después da la vuelta y marcha a buscar su propio destino. No obstante, el cuerpo de Odín comienza a transformarse, revelándose así que siempre fue Loki adoptando otra forma. Después, Thor dedica un tiempo a restaurar el caos y realiza algunas misiones junto a los Vengadores, como vemos en la Era de Ultron. En cierto momento tiene una visión en la que ve las 6 gemas del infinito y escucha que son las más poderosas del universo. Comprende que existe una conexión directa entre ellas y las amenazas que han enfrentado. Al final, Thor le cuenta a Tony y a Steve lo que ha descubierto y parte con el Bifrost para seguir investigando. Thor derrota a un demonio de fuego que anuncia la profecía de Ragnarok, el evento que destruirá Asgard. Al volver, guarda la corona del demonio y descubre que Loki, en realidad, nunca murió. Todo este tiempo ha estado fingiendo ser Odín para gobernar de forma irresponsable, descuidando la diplomacia y llevando una vida hedonista. Loki revela que dejó a Odín en la Tierra, así que los 2 hermanos van para allá. Pero el edificio donde lo dejó ya no existe. Thor, molesto, le recuerda que lloró su muerte. La conversación se interrumpe cuando un portal se traga a Loki. Este portal es obra de Strange, quien lleva a ambos con Odín, revelándonos que ha estado viviendo en unos tranquilos acantilados de Noruega. Tranquilamente les pide que tomen asiento y se disculpa por haberles fallado, pues el Ragnarok ya ha comenzado. Comenta que la diosa de la muerte, Hela, ya viene, que su vida era lo que la mantenía lejos, pero su tiempo aquí ha terminado. Además les revela que Hela es nada más y nada menos que su primogénita, es decir, la hermana de Thor y Loki. Les cuenta que la encerró porque tenía un instinto violento y que obtiene su fuerza de Asgard, por lo que cuando llega ahí será imparable. Thor asegura que él y Loki podrán detenerla, pero su padre les pide que no lo hagan juntos, pues cada uno deberá enfrentarla por su cuenta. Le recuerda que los ama a ambos y posteriormente su alma deja su cuerpo, convirtiéndose en cenizas doradas que se disipan en el viento. A ambos se les rompe el alma, pero Thor, además de sentir dolor, siente furia, pues cree que es obra de Loki. Pero aquí no hay tiempo para lamentos, pues una nube negra aparece y de ella surge Hela, presentándose como su reina. Thor la ataca, pero ella destruye el martillo con facilidad. Al ver que no pueden vencerla, Loki pide ser extraídos por el Bifrost, aunque Hela también es elevada, y en el trayecto expulsa a ambos hermanos, enviándolos a otro mundo, mientras ella entra en Asgard. Una vez ahí, elimina a los amigos de Thor y se presenta ante el ejército, pidiéndoles unirse para conquistar no solo los 9 mundos, sino todo el universo. Afirma ser la primera hija de Odín y que Thor y Loki han muerto. Los soldados se niegan y combaten, pero Hela es tan poderosa que los derrota a todos. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Puede que tú veas estos videos todos los días y no estés suscrito, lo cual no tiene nada de malo, pero me ayudarías muchísimo si lo hicieras con el botón rojo que está ahí abajo. Esto me permite poder seguir trayendo más videos y más seguido. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, continuamos. Tras salir del Bifrost, Thor cae en el basurero de un planeta llamado Sakaar, donde una chica lo captura para llevarlo ante el gran maestro, líder del lugar. Ahí descubre que la mayor fuente de entretenimiento son las peleas de gladiadores organizadas por él y que cuenta con un campeón invicto. La chica vende a Thor para que luche y se marcha. Entonces Thor ve a Loki en la misma sala. De algún modo llegó una semana antes y en lugar de ser capturado ganó la confianza del gran maestro, por lo que finge no conocer a Thor para no perder su posición. Horas antes de su combate, Thor vuelve a ver a la mujer que lo capturó y descubre que es de Asgard, una exintegrante de las Valquirias, guerreras que juraban lealtad y protección al reino, aunque ella eligió otro camino. Llega la hora del duelo y Thor es enviado a la arena, donde descubre que su oponente
es el mismísimo Hulk. Intenta hablarle, pero no hay rastro de Banner y la pelea comienza. Thor es arrastrado por el suelo hasta que una visión de su padre lo impulsa a canalizar el poder del relámpago y enfrentarlo. Sin embargo, cuando Hulk está por perder, el gran maestro paraliza a Thor con un dispositivo en el cuello, permitiendo que Hulk lo noquee. Mientras tanto, en Asgard ocurren dos hechos importantes. Primero, Hela destruye una pintura sobre el trono que mostraba una historia pacífica con Thor, Loki, Odín y tratados de paz. Al romperla, revela la imagen original, una historia violenta donde ella participó. Cuenta que fue inseparable de su padre y su arma letal para conquistar mundos, hasta que su sed de violencia superó la de Odín. Viendo que amenazaba la paz alcanzada, él la desterró y encerró. Después, Hela desciende a las profundidades y despierta un antiguo ejército para iniciar su plan. Por su parte, Heimdall reúne y protege a los pobladores en una guarida secreta, esperando un milagro que les permita sobrevivir. Thor despierta tras la pelea en la misma habitación que Hulk y le pide ayuda para evitar el fin de su mundo. Pero este se burla y se va a entrenar con Valkyria. Solo Thor contacta a Heimdall, quien le cuenta lo ocurrido en Asgard y le revela que para regresar debe entrar a un gran portal sobre la ciudad. Esa noche, Thor y Hulk discuten, pero se reconcilian y Hulk acepta ayudarlo. A la mañana siguiente, Thor le dice a Valkyria que su pueblo está amenazado por Hela, pero ella se niega, recordando que en el pasado todas las Valkyrias, salvo ella, murieron luchando contra la diosa de la muerte. Aunque no obtiene su ayuda, Thor le roba el control del implante electrificante y escapa para tomar una nave con la que piensa entrar al portal y volver a casa. Sin embargo, Hulk llega, la destruye por accidente y se transforma en Banner. Mientras tanto, el líder de Sakaar llama a Loki y a Valkyria para pedirles que encuentren a Hulk, lo que provoca una discusión que termina en pelea. Loki la hace revivir el día en que todas sus compañeras murieron contra Hela. Después, Valkyria lo amarra y busca a Thor para decirle que ha cambiado de opinión y que ayudará a Asgard. Loki se une al plan. Aunque no confían del todo en él, tiene los códigos de las naves que pueden atravesar el portal. Luego, Valkyria entrega armas a las campeones de la arena para iniciar una rebelión. Al mismo tiempo, Loki y Thor van en busca de las naves. En el camino tienen una pequeña charla de hermanos. Loki comenta que es casi poético que Odín los haya unido y que su muerte los haya separado. También le dice a Thor que piensa quedarse a vivir en Sakaar. Thor cree que es buena idea, pues es un lugar salvaje, caótico y sin ley. Loki frunce el ceño y le dice a su hermano que le parece increíble que tenga una idea tan mala de él. Thor responde: yo pensaba lo mejor de ti, creí que pelearíamos lado a lado para siempre, pero al final del día tú eres tú, yo soy yo, y además tal vez aún haya algo de bondad en ti. Loki, algo triste, responde que quizá lo mejor sea que no se vuelvan a ver, a lo que Thor contesta: fue lo que siempre quisiste, dejando a Loki con una mirada algo decepcionada. Una vez que llegan a la nave y derriban a algunos guardias, Loki crea una copia para traicionar a Thor, pero este ya lo esperaba y apenas reacciona. Loki le dice que están ofreciendo una recompensa por entregarlo, la cual le vendría bien para comenzar su nueva vida en Sakaar. Sin embargo, Thor ya lo veía venir, así que activa el chip de descarga eléctrica que en secreto había colocado en su cuerpo, dejándolo incapacitado. Thor se acerca y le dice que se ha vuelto predecible. Él lo ayuda, Loki termina traicionándolo y así continúan eternamente. Pero también le recuerda algo importante: parte de la vida es crecer y él siempre se queda estancado en el mismo lugar. Cierra la conversación recordándole que siempre será el dios de las mentiras, pero que podría ser más que eso. Esta conversación es importante porque creo que le hizo entender a Loki un par de cosas, pero tenemos que ver el panorama completo, así que vámonos un poco más atrás en la historia para entender qué ha estado pasando por su mente. Por las cosas que ha estado viviendo, Loki poco a poco su mentalidad y sentimientos han ido cambiando. Después de enterarse que era adoptado, se transformó en alguien lleno de rabia y con ganas de someter planetas enteros. Lo intentó en Asgard, después con Jotunheim y por último con la Tierra. Estas son acciones realmente graves, pero hoy, aunque no es alguien del todo confiable, sus traiciones ya no son con la intención de destruir y someter planetas. Ahora son más para asegurar su seguridad. Por ejemplo, el haber fingido su muerte para desterrar a su padre y gobernar Asgard, o el intentar entregar a su hermano por dinero. Ambas son traiciones horribles, claro, pero parecen ser para asegurar su estabilidad y su bienestar, no necesariamente por maldad o venganza. ¿Y qué son estas cosas que lo han ido cambiando? Creo que las experiencias y conversaciones que ha vivido. Todo pudo haberse comenzado a mover con la plática que tuvo con su padre antes de morir, en la que Odín le reveló que hubo otra hija a la que encerró porque su violencia se descontroló. Esto fue algo que le demostró a Loki que su padre sí condenaba los actos, pero no la esencia de la persona. Odín lo condenó por sus actos, no por ser de su sangre ni por considerarlo menos como Loki lo había interiorizado durante toda su vida. Durante esa plática también le dijo que su madre estaría orgullosa de él por haber hecho un hechizo tan bueno. Esto a pesar de que fue él que lo desterró de Asgard y le permitió a Loki gobernar. Y el tercer punto importante de esa conversación fue que antes de irse les dijo: los amo
mis hijos. Con eso los nombró a los dos bajo el mismo título y les demostró el mismo cariño. Palabras y acciones que le demostraron a Loki que Odín nunca quiso más a uno que al otro y que a los dos los amó y consideró sus hijos por igual, a pesar de haber tenido diferentes orígenes. Una plática que pudo haber ayudado a aliviar el sentido de inferioridad y rencor hacia su padre y hermano que Loki había estado sintiendo. El otro momento clave fue la plática del elevador con Thor. Ahí se vio que las etiquetas que su hermano le puso lo lastimaron, como si ya no estuviera tan cerrado a reflexionar sobre sí mismo. Pero también escuchó algo que siempre necesitó. Thor lo quiso, esperaba lo mejor de él y que anhelaba pelear a su lado, lado a lado. Estas, una vez más, son palabras que lo colocaron como su igual. Y por último, y lo que me parece que fue la estocada final, fueron las palabras de Thor mientras Loki estaba inmóvil. Siempre serás el rey de las mentiras, pero puedes ser más que eso. Una frase que de cierta forma le recordó que existe en él una posibilidad de cambiar lo que hasta ahora ha sido y que tanto mal ha causado. Pero entonces, si en teoría Loki ya entendió esto a través de lo vivido, ¿por qué volvió a traicionar a su hermano? Bueno, porque en Loki parece que existen dos grandes problemas que lo han llevado por malos caminos y aún falta uno por trabajar. El primer gran problema que tenía era su odio, su rencor y la fantasía de creer que solo valía si es rey o conquistador. Ese frente sí cambió porque, como hemos visto, ya no busca someter reinos ni coronarse para tapar el vacío. Ese impulso quedó atrás porque por todas estas experiencias entendió, y casi diría que ya lo interiorizó, que su valor no está atado a eso, que su familia sí lo amó y que tanto su hermano como su padre lo ven como un par. Y por eso ya no busca estos planes de destrucción y conquista. El tema aquí, y lo que creo que ocasionó esta traición en Loki, es el segundo problema: sus reacciones cuando se siente vulnerable. Eso explicaría su traición a Thor. Hablaré de este mecanismo de protección casi instintivo que tiene Loki más adelante, pero de momento quédate con la idea de que posiblemente ya haya entendido intelectualmente que termina lastimando gente cuando actúa en consecuencia a eso. El problema es que aún no lo ha entendido emocionalmente. Y estas dos cosas no son lo mismo. Entender algo emocionalmente no sucede de inmediato, sino que requiere tiempo y práctica. Muchas veces se requiere contar con un entorno de seguridad, repetir nuevas decisiones, incluso en situaciones de estrés, vivir experiencias correctivas donde la confianza no termine en humillación y también experimentar congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. A través de esa constancia es que un nuevo patrón puede realmente interiorizarse. Hasta este momento, Loki ha comprendido intelectualmente bastante, pero no lo ha interiorizado del todo. Así que no se ha demostrado en sus acciones. Después de esto, Thor aborda la nave y comienza una batalla en los aires para poder escapar por el portal. Durante esta batalla se unen Bruce y Valkyria, quien pelea extraordinariamente bien. Después de algunos minutos, la resistencia a la que Valkyria les entrega las armas encuentran a Loki en el suelo. Una vez que este logra levantarse, los convence de que puede ser su líder y posteriormente suben a una segunda nave. Thor y compañía consiguen esquivar a los guardias y entran en el portal rumbo a Asgard, pero estos deben de darse prisa, pues Hela ha conseguido encontrar la guarida en donde los asgardianos se escondían y ahora tienen que huir hacia el Bifrost, su única oportunidad de escapar. El problema es que un lobo gigante de Hela protege la entrada del Bifrost y al ver a los asgardianos a lo lejos, corre para devorarlos. Afortunadamente, en ese momento llegan Valkyria, Thor y Bruce en la nave. Valkyria y Bruce, quien logra transformarse en Hulk, se quedan a proteger a los civiles mientras Thor enfrenta a Hela. La pelea es feroz y Hela toma rápidamente la delantera, llegando a quitarle un ojo a Thor. Luego lo obliga a presenciar cómo, en un extremo del puente, su lobo acorrala a los asgardianos y en el otro, su ejército avanza para eliminarlos. Justo cuando todo parece perdido, el ejército de rebeldes reclutado por Loki llega a Asgard en la nave que robó, exclamando: "Su salvador está aquí". Y después ayuda a evacuar a los asgardianos en la nave para posteriormente unirse a la batalla. Al verlo de lejos, Hela se dispone a acabar con Thor, pero este tiene una visión en la que le dice a su padre que sin su martillo no podrá vencerla. Odín le recuerda que no es el dios de los martillos, sino del trueno. Thor insiste en que ya es tarde, pues Hela ha tomado Asgard, pero su padre le explica que Asgard no es un lugar, sino su gente. Thor duda de sí mismo y dice que no es tan fuerte como él, pero Odín le asegura que es incluso más fuerte. Estas palabras le dan la confianza para canalizar el poder del rayo, obteniendo una fuerza increíble y enviando a Hela por los aires. Desde lejos, Loki ve el poder de su hermano y sonríe. Thor ayuda a derrotar al ejército en el puente, mientras Loki se quita su corona para usarla como arma y derrotar más enemigos. La escena que acabamos de ver es de las más bonitas de la película y pesa el doble si recuerdas lo último que le dijo Thor, que podía ser más que el dios de las mentiras. Súmale todo lo que venía cargando, Odín diciéndoles a los dos que los amaba, Thor confesando que siempre quiso pelear a su lado como iguales, y el golpe de haberse dado cuenta de lo que su rencor terminó provocando con Frigga. Con todo eso detrás, Loki regresó a Asgard con los rebeldes que reclutó, y si bien llegó con la misma corona con la que intentó gobernar Asgard y someter a la tierra, esta vez se presentó como un salvador que venía a ayudar. Su salvador está aquí,
y se puso a trabajar. Después, cuando en medio de la batalla vio a Thor canalizar el poder del rayo, Loki sonrió. Se puso feliz por su hermano, lo que nos termina de confirmar que ese rencor y sentimiento de inferioridad ha sido trabajado. Ya no está celoso porque su hermano sea más fuerte. Al contrario, está feliz por el poder que ha logrado alcanzar. Incluso si esto implica que es mayor que el de Loki. Y por último, la escena donde se quitó la corona. Ahí lo dijo todo. La misma pieza con la que se proclamó rey y con la que soñó someter, terminó usándola para pelear del lado de los suyos. Esto podemos interpretarlo como la confirmación de que ya ha dejado atrás esas ideas de conquista y de que necesita ser un rey para ser valioso y digno de amor. El problema es que ni el rayo más poderoso de Thor logró derrotarla. Sabiendo que ella se alimenta de la energía de Asgard, Thor le pide a Loki que recupere la corona que robó al demonio de fuego para que éste destruya la ciudad y le quite su fuente de poder. Es así como Thor y Valkyria distraen a Hela mientras que Loki corre hasta la bóveda. Sin embargo, en la bóveda se cruza con el Tesseracto. Loki coloca la corona en la llama eterna, lo que hace que el demonio de fuego resurja más grande que nunca y destruya a Asgard junto con Hela, acabando con ella definitivamente. Thor, Hulk, Valkyria y Loki suben a la nave y logran escapar antes de que el planeta explote. A bordo, Heimdall le recuerda a Thor que su gente está a salvo y por lo tanto Asgard también. Aunque el planeta fue destruido, evitó su extinción. En privado, Loki le dice a su hermano que puede que después de todo no sea tan malo. Este responde, puede que no. Y después Thor, pensando que es una de sus ilusiones, le arroja un objeto a Loki, pero este lo atrapa, revelando que ahora sí está ahí. Después de esto, Thor se sienta en su nuevo trono, el mando del arca que lleva a todos los asgardianos. Uno de los poderes más característicos de Loki es su habilidad para generar ilusiones. Lo cual, como ya mencioné antes, es bastante simbólico, porque hasta ahora, además de ser un poder para pelear en batalla, también habían funcionado como un escudo emocional. Hacen lo mismo que su ironía y su sarcasmo, pero con magia. Le permiten estar sin estar. Habla, negocia, incluso se acerca, pero al tratarse de una de sus ilusiones, tiene una salida de emergencia. Si algo duele o lo pone en desventaja, corta la ilusión y desaparece. Claramente detrás está el mismo miedo de siempre. A una vez más ser rechazado, a volver a quedar expuesto y a que otra vez le hagan daño. Y justamente por eso, el momento en que Thor le lanzó algo para comprobar si era él, y esta vez sí estaba ahí, cambió el sentido de todo. Loki eligió dejar a un lado la ilusión, que hasta entonces había funcionado como un escudo protector, pero también como una barrera que lo mantenía a distancia, y se mostró presente en cuerpo y vulnerabilidad, arriesgándose a ser alcanzado y contradicho, pero también acogido. Ya no hay bromas que sirvan de evasión, ni proyecciones que lo oculten. Ha renunciado, al menos en ese instante, al distanciamiento emocional y se abrió a la posibilidad de un vínculo más cercano con su hermano. Loki lo mira con respeto y emprenden un camino hacia la Tierra. Pero esta paz sería escasa, pues al poco tiempo de viajar por el espacio, una nave gigantesca aparece frente a ellos, la nave de guerra de Thanos. Este invade el arca y aniquila a casi todos los asgardianos. Deja a Thor agonizando y perdona a Loki, pues sabe que tiene el Tesseracto. Thanos lo tortura brutalmente para que hable. Loki finge indiferencia, pero al ver el sufrimiento de su hermano, materializa el Tesseracto. Thor, decepcionado, le dice, eres el peor hermano. A lo que Loki responde, hermano, te aseguro que el sol volverá a brillar para nosotros. Y antes de entregarlo, llama a Hulk, que se lanza contra Thanos. Loki pone a Thor a salvo, pero Thanos derrota con facilidad a Hulk y se coloca su segunda gema del infinito. En ese momento, Loki parece volver a cambiar de bando al proponerle a Thanos trabajar para él. Lo hace con un discurso en el que le jura fidelidad, presentándose como Loki, dios de las mentiras e hijo de Odín. Mira a Thor una última vez y luego saca una daga para eliminar a Thanos, pero este logra detenerlo y comienza a asfixiarlo por el cuello. Loki pronuncia sus últimas palabras: tú nunca serás un dios. Y después de esto, Thanos termina con su vida. Cuando vi que Loki robaba el Tesseracto y cómo terminó esto, sentí algo raro. Más bien creí que para este punto Loki ya había cambiado. Y sí, a primera vista podría parecer que todo lo vivido no sirvió, porque volvió a mentir y a traicionar. Pero como casi siempre con Loki, las cosas son más complejas. No es que lo que escuchó de Thor y de Odín no hayan servido, es que aún no terminaba de resolver su segundo gran problema. Cuando apareció el miedo a quedarse sin un lugar, a perder el control y a sufrir, Loki buscó la ventaja y asegurar su seguridad a cualquier costo. Esta respuesta se activó por primera vez cuando descubrió que era adoptado y sintió que la competencia por el trono estaba perdida antes de empezar. Desde entonces, cada vez que olía vulnerabilidad, su mente recorría el mismo camino: conseguir un plan B y hacer lo que sea para no quedarse expuesto. Por eso, en situaciones límite, reacciona casi por instinto. Primero, cuando creyó que Thor lo dejaría atrás en Sakaar y él tendría que empezar de cero, sin contactos ni protección, en un planeta salvaje, su mecanismo instintivo lo llevó a querer entregar a su hermano para poder reclamar la recompensa y comenzar una vida con cierta seguridad. Después recurrió al mismo mecanismo cuando Asgard quedó destruida y entendió que tendría que vagar por el espacio con Thanos allá afuera. Un futuro incierto que ponía su integridad y seguridad en riesgo. Para no sentirse así, robó el Tesseracto como herramienta
herramienta que le diera poder o, en el peor de los casos, como moneda para negociar su vida con Thanos o cualquier otra amenaza. Su lógica fue que si él lo tenía, estaría a salvo. Así que sí, a pesar de todo lo aprendido, actuó como actuó porque su mecanismo de protección se reactivó. Como he dicho, entender no es lo mismo que interiorizar. Lo primero probablemente ya lo hacía, pero lo segundo aún no estaba firme. Pero al final de todo pareció que lo que vivió no fue en vano. Sí hubo un cambio en Loki, solo que llegó demasiado tarde. Cuando vio a su pueblo masacrado y a Thor torturado, con toda la evidencia delante, realmente entendió que sus estrategias de control fracasaron y lo llevaron a peores caminos. Terminó encerrado por intentar conquistar la Tierra, terminó electrocutado y humillado al intentar traicionar a Thor, y ahora toda su gente murió por intentar poseer el Tesseracto. Una vez que entendió emocionalmente esto, dejó los trucos y los planes de escape y se presentó como hijo de Odín. Y se jugó la vida intentando eliminar a Thanos. Interiorizó que no sirvió de nada traicionar y mentir para intentar salvarse. Después de la pérdida de su madre, la pérdida de su padre y tener de frente la posible muerte de su hermano, entendió que no servía de nada tener todo el control si perdiste todo lo que amas en el proceso. Loki no es ingenuo. Sabía que probablemente moriría, pero aún así eligió ser más que solo el dios de las mentiras. Desgraciadamente, esta redención llegó cuando Thanos ya tenía mucho poder y fue demasiado tarde. Por lo que, aunque hubo buenas intenciones, no fueron suficientes. Pero esta redención no termina aquí. Marvel nos regaló la serie Loki. Si te gustaría que hable de ella en un futuro, dímelo a través de un like en este video o en los comentarios. Y si veo que la idea les gusta, comenzaremos por la primera temporada de Loki.